El sol se despedía detrás de las montañas como si el desierto entero estuviera ardiendo. El aire olía a hierro caliente, a humo, a algo que no encajaba en una tarde que prometía ser tranquila. El pequeño pueblo de Oakville, perdido entre colinas y vías ferroviarias, parecía detener su respiración, pero algo estaba a punto de romper la calma. La locomotora del ferrocarril número 47 rugía como una bestia vieja, arrastrando vagones cargados de piedra y pólvora. Su silbido cortó el viento, anunciando que pronto pasaría a toda velocidad por el puente de madera que cruzaba el valle. Y allí, sobre esas mismas vías, había una silueta temblando de miedo. Una joven comanche, apenas unos 20 años, con las manos atadas y la ropa desgarrada, forcejeaba contra las cuerdas mientras su respiración se volvía más rápida, más desesperada. No, no, por favor. Susurraba, su voz casi rota. Se llamaba Anay, hija del desaparecido líder de un pequeño clan. Los colonos la conocían solo como la Comanche, pero en su mirada había una mezcla de orgullo y dolor que ningún nombre robado podía borrar. La habían dejado ahí para morir. La locomotora ya se oía acercarse, cada segundo más fuerte. A unos metros, ocultos entre los matorrales, 4 hombres observaban la escena con risas bajas. Sus botas estaban cubiertas de polvo y sus armas brillaban bajo la luz roja del atardecer. «El tren pasa en 3 minutos», dijo el mayor de ellos. «Para cuando alguien la encuentre, solo quedarán pedazos. Así aprenderán los de su tribu a no meterse en nuestros asuntos», escupió otro. El cuarto hombre, nervioso, señaló el camino que venía desde la colina. «¿Y si alguien aparece? Ese maldito ranchero siempre anda por aquí». El líder soltó una carcajada. «¿Ethan Miller? Ese hombre solo cuida vacas. No se meterá en problemas por una comanche». Pero estaba equivocado. Ethan Miller venía cabalgando de regreso al rancho después de pasar el día reparando cercas. Alto, de hombros anchos, con la barba desordenada y los ojos cansados, arrastraba aún el peso de una vida marcada por pérdidas. 2 años atrás había perdido a su esposa en un accidente del mismo ferrocarril. Desde entonces, vivía intentando reconstruir lo que quedaba de él. Fue su caballo, Sadó, quien resopló inquieto. Ethan levantó la vista y vio movimiento cerca del puente. «¿Qué demonios?», murmuró. Se acercó sigilosamente, desmontó, caminó unos metros y entonces lo escuchó. El silbido del tren, el llanto ahogado de la joven, las risas de los hombres. El corazón de Ethan golpeó contra su pecho. «¡Maldita sea!», corrió. No pensó en su seguridad, no pensó en consecuencias. Solo vio a una persona, sola, indefensa, a segundos de una muerte horrenda. Cuando los forajidos lo vieron aparecer, uno de ellos gritó: «Es el ranchero». «Détente, Miller», le apuntó el líder. «Este no es tu asunto». Pero Ethan no frenó. Se lanzó directo sobre el primero, le arrancó el rifle y lo tiró al suelo. El segundo intentó golpearlo, pero Ethan ya había pasado por demasiadas peleas para caer fácilmente. Lo empujó contra una roca y volvió a correr hacia Anay. El tren estaba a menos de 15 segundos. La joven, con lágrimas en los ojos, levantó la mirada. «Por favor, ayúdame». Ethan sacó su navaja, pero las cuerdas estaban tensas, gruesas, malditamente resistentes. El puente comenzó a vibrar. El metal rugía. La locomotora dobló la curva como una bestia descontrolada. «¡Aguanta!», gritó. Las ruedas chirriaron. La navaja resbaló. Volvió a cortar. La cuerda cedió un poco. 10 segundos. Los forajidos se levantaron tambaleando. «Desperno», rugió el líder. Las balas comenzaron a silbar alrededor de Ethan, astillando la madera del puente. La última cuerda seguía firme. Anay gritó. 8 segundos. «Vamos, vamos, maldita cosa, Quartate». Ethan apretó los dientes. 5 segundos. Su navaja finalmente logró hacer un corte profundo. La cuerda se rompió. Ethan levantó a Anay de Untiren. La cargó contra su pecho. Saltó de las vías. El tren pasó con un estruendo ensordecedor. La onda del aire los arrojó a ambos contra la tierra. Rodaron por la pendiente hasta quedar inmóviles entre pastizales y polvo. El ruido del ferrocarril se alejó lentamente, como un monstruo satisfecho. Anay temblaba. Ethan respiraba con dificultad. Pero estaban vivos. A pocos metros, los hombres miraban la escena con incredulidad. «Esto no se va a quedar así», gruñó el líder. «Si la sacó de las vías, la mataremos después,
Y él también. ¿Ahora mismo? No. Esta noche, cuando esté oscuro. El líder escupió al suelo y los cuatro desaparecieron entre sombras. Ethan ayudó a Anai a sentarse. Tranquila. Ya pasó. La joven lo miró con ojos grandes, brillantes por el miedo y por algo más. ¿Por qué? Porque me salvaste. Porque nadie merece morir así, respondió él, limpiándose la sangre de un rasguño. Anai bajo la mirada. Su voz se quebró. Ellos volverán. Nunca dejan algo inconcluso. Si me encuentran, me matarán. No te preocupes. Te llevaré a mi rancho. Estarás segura. Ella tragó saliva. Lo miró con una mezcla de gratitud y desesperación. Si me proteges, si evitas que vuelvan por mí. Respiró hondo, temblando. Seré tu esposa. Haré todo lo que quieras. Pero por favor, sálvame de ellos. Ethan se quedó helado. No tienes que ofrecerme eso, dijo él. No entiendes, susurró ella. Mi Van Kazar. Y a ti también. No soy una simple prisionera. Soy la hija de su enemigo. Ethan frunció el ceño. ¿Qué enemigo? La joven lo miró directo, con una verdad que pesaba tanto como la muerte misma. Tu pueblo asesinó a los míos, y esos hombres quieren borrar lo poco que queda. Ethan abrió los ojos, sorprendido, justo antes de escuchar pasos. Ramas quebrándose, voces susurrando. Los forajidos ya estaban allí, y estaban demasiado cerca. El silencio del desierto cayó de golpe, como si incluso el viento temiera lo que estaba por ocurrir. Las sombras se alargaban entre los matorrales, y los grillos dejaron de cantar. Era una noche demasiado quieta, demasiado tensa. Ethan lo sintió primero. Ese instinto que solo nace en alguien que ha vivido pérdidas, guerras, incendios y traiciones. Un nudo en el estómago, una punzada en la nuca, esa certeza aterradora de que alguien estaba allí. Ethan, susurró Anai, acercándose un poco más a él. Vienen. Lo siento. Él no estaba acostumbrado a que una joven comanche le hablara con tanta seguridad, pero su intuición no lo estaba engañando. Apretó los dientes y miró alrededor. Sombras entre los árboles. Unleaved destello metálico. Pasos apagados. Respiraciones contenidas. Quédate detrás de mí, ordenó. Ella obedeció sin discutir. Ethan desenfundó su vieja arma, una co que perteneció a su padre. El metal frío le recordó noches anteriores, momentos en los que disparar había sido la diferencia entre la vida y la muerte. Pero desde la muerte de su esposa, la usaba lo menos posible. Aunque hoy, tal vez tendría que usarla de nuevo. A unos metros, los cuatro hombres se movían como lobos hambrientos. Los tenemos, susurró uno de ellos. Están solos, sin defensa. No subestimen a ese Miller, advirtió el líder. Es terco, rápido y más fuerte de lo que parece. Pero nadie puede contra cuatro. El más joven del grupo preguntó, ¿y qué hacemos con la Comanche? El líder sonrió de forma cruel. Dejarla como advertencia. La misma razón por la que la dejamos en las vías. Que su gente vea lo que pasa cuando se meten con nosotros. Ethan alcanzó a oír parte del diálogo, y algo dentro de él se quebró. No era solo injusticia. Era un sabor amargo, familiar. Era la misma indiferencia con la que murió su esposa. Cuando un pueblo no valora una vida, cualquiera puede ser desechado. Él sabía lo que se sentía. De repente, una rama se partió detrás de ellos. Ethan se giró de inmediato. «Cuiden las espaldas», gritó uno de los atacantes. Una bala pasó zumbando cerca del hombro de Ethan y se clavó en un tronco. Anai dio un salto, pero el ranchero la cubrió con su cuerpo, empujándola hacia la pendiente, detrás de unas rocas. «Quédate ahí», ordeno, «pero puedes morir. Haz lo que te digo». Ella tragó saliva, asustada pero obediente. Ethan se levantó de golpe y disparó hacia la sombra que vio moverse entre los arbustos. Un grito áspero confirmó que había acertado. Uno de los hombres cayó. «Maldito vaquero», rugió otro. Alguien se lanzó sobre Ethan por detrás, intentando derribarlo. Se golpearon contra el suelo, levantando una nube de polvo. Ethan recibió un puñetazo en la mandíbula, luego otro en el estómago. Pero no era la primera vez que luchaba por su vida. Atravesó el dolor, giró y logró golpear a su agresor con el mango del arma. El crujido del hueso al romperse resonó oscuro. «Ethan», gritó Anai. «No salgas», respondió él. Pero uno de los hombres, el más astuto, no buscaba matar a Ethan. Buscaba rodear la colina y llegar hasta ella. La vio.
Ella lo vio. Un silencio helado lo separó por un segundo. Luego el hombre sonrió. Ven acá, India. Tu destino no cambió solo porque un vaquero quiso jugar al héroe. Anai retrocedió. Su respiración temblaba. Sus manos estaban atadas. No tenía cómo defenderse. No, por favor. El hombre avanzó, levantando su pistola. Pero Isen apareció detrás de él como un rayo. ¡Suéltala! El atacante se giró, sorprendido, y disparó. La bala pasó rozando la oreja de Ethan. Él no falló el suyo. La pistola de Isen explotó un destello y el hombre cayó de rodillas, llevándose las manos al pecho. Isen lo apartó de un empujón. Mientras yo respire, nadie la toca. Quedaban dos enemigos. El líder y el más silencioso, el que nunca hablaba. Y ambos estaban furiosos. Miller, Ruggio L. Leiter. Esto es entre nosotros y los comanches. Te estás metiendo donde no debes. No, respondió Isen, respirando con fuerza. Ustedes se están metiendo donde nadie se los pidió. Y voy a detenerlos, aquí y ahora. El silencio volvió a caer, pesado como plomo. El líder levantó la pistola. Isen hizo lo mismo. Las miradas chocaron como cuchillas. No puedes protegerla siempre, dijo el líder. Esta tierra está cambiando. La llegada del ferrocarril cambió todo. No hay lugar para ella, ni para ti. Ya no. Isen apretó los dientes. Entonces haré mi propio lugar. Los dos hombres dispararon, al mismo tiempo. El estruendo sacudió la colina. Las chispas iluminaron la noche. Un grito resonó, pero no era el de Isen. El último hombre, el silencioso, había intentado atacar a Isen por el costado, pero la bala del líder, o quizás la de Isen, lo alcanzó en la frente. El cuerpo cayó al suelo. Solo quedaban dos, Isen y el líder. Pero el líder no era como los demás. Tenía planificación, tenía contactos, tenía poder. Y si moría allí, su gente iría a vengarlo, y desataría una guerra. Lo sabía. Isen también lo sabía. La tensión entre ambos se volvió insoportable. El líder habló con una sonrisa torcida. Ella te ofreció ser tu esposa. ¿No es así? Las de su raza siempre saben cómo sobrevivir. Nunca pensé que un ranchero tan decente como tú se dejara manipular. Isen sintió una rabia profunda, casi primitiva. Ella no me manipula. Solo quiere vivir. ¿Y tú vas a arriesgar tu rancho, tu vida, tu futuro, por una extraña? Ethan respiró hondo. Sí. El líder levantó la pistola. Entonces muere como un idiota. Pero antes de que pudiera disparar, algo lo detuvo. Una piedra golpeó su mano. Un pequeño impacto, pero suficiente para desviarlo. Isen se giró por un segundo, incrédulo. Anai había lanzado la piedra, con las manos aún atadas, con el miedo aún colgando en sus ojos, pero con un valor feroz. El líder volteó hacia ella, furioso. «Tú, maldita». Ese instante, ese segundo abierto por el impulso de Anai, fue oro puro. Isen se lanzó sobre el líder, lo desarmó y ambos rodaron cuesta abajo, golpeándose con rocas, tierra y raíces. La pelea fue brutal. Mano contra mano, diente contra diente, corazón contra corrupción. Hasta que finalmente, Isen logró sujetar la pistola del líder. La apuntó a su frente, pero no disparó. No podía. No era un asesino. Escupió Ethan. Y dile a tus hombres que no vuelvan a tocar ni a esta mujer ni a nadie más. El líder lo miró con rabia, pero también con miedo, y huyó. Isen se quedó quieto unos segundos, respirando como si hubiera corrido una maratón. La adrenalina le hacía temblar las manos. La sangre le manchaba la camisa. Anai bajó corriendo por la colina. ¿Estás bien?, preguntó con voz temblorosa. Isen asintió. Apenas. Ella se arrodilló frente a él. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de miedo, sino de algo más, algo profundo, algo que ella misma aún no entendía. Isen, susurró, me salvaste 2 veces. No, no sé cómo pagártelo. El ranchero negó con la cabeza. No tienes que pagarme nada. Ella lo miró fijo. Sí tengo, y quiero hacerlo, aunque no lo aceptes ahora. Isen frunció el ceño. Anai, no. Pero antes de que pudiera terminar, un sonido heló la sangre de ambos. El silbido del ferrocarril. Pero no era un tren cualquiera. Era el silbido grave, largo y profundo del tren que solo se usaba para transportar hombres del gobierno. Hombres que tomaban decisiones.
Hombres que buscaban pacificar territorios. Hombres que no dejaban cabos sueltos. Anai abrió los ojos, completamente pálida. Isen dijo con un hilo de voz: «Ese tren viene por nosotros». El silbido grave del tren retumbó entre las montañas como un presagio. No era un simple transporte, era el sonido de un poder que nadie podía ignorar. Un poder que no pedía permiso. Un poder que aplastaba lo que se interpusiera. Las ruedas metálicas mordieron los rieles, iluminando la noche con chispas y humo. La máquina negra avanzaba como si arrastrara consigo la mismísima justicia o la destrucción. Anai retrocedió con los ojos muy abiertos. «Ese no es un tren normal», susurró. «Es el tren del comisionado Harper». Isen la miró con el entrecejo fruncido. «¿Quién demonios es Harper?» Su voz se quebró ligeramente. «Es el hombre que ordenó que mi tribu fuera reducida. Él firmó el decreto. Él permitió que los colonos tomaran nuestras tierras. Él puso precio a la cabeza de mi padre». El corazón de Isen dio un vuelco. «¿Por qué vendría aquí?» Anai respiró hondo, temblando. «Porque los hombres que nos atacaron pertenecen a un grupo que trabaja para él. ¿Y si uno de ellos no regresó? Harper querrá saber por qué». Isen sostuvo su mirada durante un largo segundo. Lo entendió todo. No era un conflicto entre rancheros y forajidos. Era algo más grande, más oscuro, más arraigado en injusticias antiguas. Y ahora, la tormenta venía sobre ellos. El tren se detuvo con un chirrido ensordecedor. Varios hombres de uniforme bajaron de los vagones con pasos firmes, armados y entrenados. Detrás de ellos descendió un hombre de traje gris, alto, delgado y con un bigote perfectamente recortado. El comisionado Olden Harper. Su sola presencia helaba el aire. Era el tipo de hombre que sonreía mientras firmaba sentencias de muerte. El tipo de hombre que hablaba de paz mientras destruía comunidades enteras. Harper observó el paisaje, luego la colina, luego a los hombres muertos o heridos. Frunció los labios. Parece que alguien arruinó mi operación». Uno de sus guardias se acercó. «Señor, encontramos huellas de lucha. Parecen recientes». Harper asintió sin emoción. «Excellent. Rastren, encuentren, y tráiganme a los responsables vivos o útiles». Isen y Anai los observaban desde detrás de un peñasco, ocultos entre sombras. «Tenemos que irnos», susurró Isen. «Ahora». Pero Anai negó rápidamente. «Si huimos, nos seguirán. No se detendrán. Harper tiene derecho legal para matarme sin juicio. Soy un elemento hostil para él. No voy a permitir que te pongas en sus manos», gruñó Isen. «No entiendes», dijo ella, con los ojos brillantes. «No solo me matarán. Quieren algo más, algo que mi padre dejó antes de morir». Isen se detuvo. «¿Qué cosa?» «Ella tragó saliva. Mi padre guardó pruebas, papeles, testigos, nombres. Pruebas de que Harper ordenó la masacre de inocentes no para proteger al territorio, sino para quedarse con el control de una mina de plata que estaba en tierras comanches. Y yo». Se llevó la mano al pecho. «Yo soy la única que sabe dónde están esas pruebas». Isen la miró más profundamente. «¿Y Harper lo sabe?» «Sí, y por eso quiere capturarme viva». Isen sintió que la rabia le quemaba la sangre. La injusticia era demasiado. Primero la masacre de un pueblo, luego los ataques, luego dejarla morir en las vías. Y ahora, cazarla como si fuera un animal. No podía permitirlo. «Anai, escucha. Iremos a mi rancho. Tomaremos provisiones y... Ethan, Elabao la morada. Van a atacar tu rancho. Ya lo han hecho antes con gente que me ayudó. No se detendrán hasta destruir todo lo que te importa». Isen apretó los puños. Una mezcla de rabia y miedo lo atravesó. «Entonces iremos al mío», dijo él de pronto. Anai lo miró, confundida. «¿A dónde?» «A un lugar donde nadie nos encontrará. Mi padre tenía una cabaña en lo profundo del cañón Oakrich. Ya casi nadie sabe que existe. Y podremos pensar. Planir, protegerut». Ella tomó aire. «¿Y si nos siguen?» Isen alzó la barbilla. «Que lo intenten». Pero justo en ese momento, un sonido los congeló. «Allí, veo movimiento», gritó uno de los guardias del comisionado. Linternas comenzaron a apuntar hacia el peñasco donde estaban ocultos. Ethan jaló la mano de Anai. «Cor». Los dos bajaron por la colina a toda velocidad. Las piedras rodaban, los arbustos los arañaban, las balas estallaban alrededor. «Ahí están».
Atrapenlos vivos. Isen empujó a Anai detrás de un tronco. Sigue hacia el arroyo. Sadou está allí. Podrás montarlo. ¿Y tú? Yo los detengo unos segundos. No. Te matarán. Él sonrió de lado. Aprendí a pelear cuando tenía tu edad. Sé manejar a hombres como ellos. Confía en mí. Anai quería negarse. Quería quedarse con él. Quería luchar a su lado. Pero el sonido de los pasos acercándose no le dio opción. Sus ojos se encontraron. Los de ella llenos de miedo. Los de él llenos de decisión. Entonces dijo algo que no esperaba que saliera de su propia boca. Isen, si mueres, yo también muero contigo. El ranchero tragó saliva. No voy a morir. No otra vez. ¿Otra vez? Preguntó ella, confundida. Isen no respondió. No había tiempo. Le dio un empujón suave. Vi. Anai corrió entre los arbustos. Isen giró para enfrentar a los guardias. 4 hombres armados surgieron entre sombras. Isen disparó una vez. Luego otra. Uno cayó. Otro se cubrió detrás de una roca. El tercero llegó cuerpo a cuerpo. Isen lo golpeó con el antebrazo, le quitó el rifle y lo usó como arma improvisada. Pero eran demasiados. Una bala lo rozó en el hombro. Otra le raspó la pierna. Isen retrocedió, sangrando, dolorido, pero no cayendo. No todavía. «Rendí, Miller», gritó un guardia. «El comisionado te ofrece un trato. Entréganos a la mujer y te deja vivir». Isen escupió sangre. «Dile al comisionado que bese mi sombrero. Entonces muere». Los guardias apuntaron. Ethan tragó aire. Este era el final. Se preparó para lo peor. Pero entonces, de repente, un sonido familiar irrumpió en la escena. Una respiración feroz. Una sombra enorme. Shadow. El caballo de Isen embistió desde la oscuridad, relinchando, empujando un guardia y levantando polvo. Anai lo dirigía con valentía desbordada. «Isen, súbete». El ranchero corrió hacia el caballo con todas sus fuerzas. «Disparen. No los dejen escapar». Las balas explotaban en el aire como chispas. Isen saltó, tomó a Anai por la cintura y ambos quedaron montados. Ella lo sostuvo fuerte mientras el caballo arrancaba. Sadou voló entre los matorrales, evitando balas y piedras. Isen mantenía un brazo alrededor de Anai, presionando la herida que sangraba más de lo que admitía. «Isen, estás herido», gritó ella. «Estoy bien». Eso era mentira, pero tenía que mantenerse firme. Atrás, el comisionado Harper apareció entre la humareda del tren. Miró el escape. Apretó los dientes. Miller murmuró con un tono que heló el aire. «Te perseguiré hasta el fin del territorio. No puedes esconderla de mí». El tren volvió a rugir. Los guardias montaron caballos. La cacería acababa de comenzar. Y Isen apenas podía mantenerse consciente. Anai lo sintió desplomarse un poco. «Ethan, Ethan, no te duermas». Pero el ranchero ya no respondía. Su brazo cayó. Su cabeza se inclinó. La sangre empapaba su camisa. Y Sadou galopaba hacia la oscuridad. El viento del amanecer corría frío entre los pinos del cañón Oak-Ridge. El cielo estaba apenas empezando a pintarse con tonos rosados, como si la aurora dudara en asomarse a un mundo que estaba a punto de estallar en violencia. Sadou disminuyó el paso. Anai tiró de las riendas con urgencia, con las manos temblorosas, mientras el cuerpo de Isen oscilaba peligrosamente hacia un lado. «Aguanta, por favor, aguanta», susurró ella con voz quebrada. El ranchero ya no tenía fuerzas para responder. Su respiración era un silbido áspero, y la sangre le había manchado el pecho, el brazo y parte del muslo. Sus ojos se abrían y se cerraban lentamente, cada vez más pesados. Anai buscó la vieja cabaña entre la vegetación espesa. Cuando la vio, casi gritó de alivio. Era pequeña, de techo inclinado y madera envejecida, cubierta por ramas y musgo. Pero para ella, era una esperanza. Sadou se detuvo y Anai se bajó de un salto. Tomó a Isen por los brazos. «Vamos, no te dejaré», prometió con una determinación feroz. Con esfuerzo, consiguió arrastrarlo hasta la cama rústica del interior. Sus manos temblaban, pero su corazón ardía con una mezcla de miedo y coraje que la impulsaba. «Isen, escucha mi voz», dijo, golpeándole suavemente las mejillas. «Quédate conmigo. No cierres los ojos. No ahora». Él abrió un poco los labios. «No, te preocupes», murmuró. «He estado peor». Ella apretó los dientes.
No digas tonterías, le exigió, con lágrimas cayendo de su rostro. No te mueras. Y entonces hizo lo que sabía hacer. Buscó plantas medicinales, raíces, corteza, conocimientos del pueblo de su padre. Los trituró, los mezcló, preparó la medicina ancestral que había aprendido cuando era niña. Cuando volvió junto a él, lo encontró respirando más lento. Demasiado lento. No, 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 susurró ella, tocándole la frente. Ethan, Ethan Moraine. Él abrió apenas un ojo. Anay, si no salgo de esta, vas a salir, lo interrumpió ella. Te lo juro por la memoria de mi padre, pero si no luchas, nada puedo hacer. Lo intento, solo estoy cansado. Ella respiró hondo, conteniendo un sollozo. Entonces lucharé por los dos. Y vertió la medicina sobre la herida, limpiándola y cubriendo el vendaje improvisado. Ethan arqueó la espalda por el dolor punzante, soltando un grito ahogado. Lo siento, dijo ella, tratando de sostenerlo. Lo siento, pero te va a salvar. Él cerró los ojos, apretando los dientes. Ella lo abrazó, sosteniéndolo con fuerza, como si temiera que la muerte viniera a arrebatárselo. No te rindas, susurró. Fuera. El eco de cascos resonó a lo lejos. El gobierno venía. Horas después, Ethan despertó en la penumbra de la cabaña. La fogata ardía lentamente y Anay estaba dormida en el suelo, agotada, con la cabeza recargada en la cama. Él la observó en silencio. Recordó el miedo en su voz, la desesperación en sus ojos, el modo en que lo había cargado, curado, cuidado, a pesar de ser perseguida, herida, desterrada. Me salvaste la vida, murmuró él. Anay abrió los ojos, sobresaltada. Ethan, estás despierto, dijo, llena de alivio. Él sonrió débilmente. Creo que aún me queda pelea. Ella también sonrió, aunque las lágrimas volvían a asomarse. Gracias a los espíritus, susurró. Él respiró profundamente. ¿Qué hora es? ¿Mediodía? Respondió ella. Descansaste, pero no tenemos mucho tiempo. Los hombres de Harper ya deben estar cerca. Ethan se incorporó con dificultad. Entonces iremos a buscar esas pruebas. Anay lo miró sorprendida. ¿Estás seguro? Podríamos huir. Cruzar la frontera. Vivir lejos de todo. Ethan negó lentamente. Si huimos, Harper hará lo mismo con otros. Y tu pueblo nunca tendrá justicia. No, Anay. Vamos a enfrentarlo. Ella apretó los labios. Las pruebas están en la garganta del cañón, en una cueva escondida. Mi padre las guardó allí antes de morir. Entonces iremos por ellas, dijo Ethan, decidido. Pero hay algo más que no te he dicho, reveló ella. Mi padre dijo que quien tomara esas pruebas tendría que estar dispuesto a morir por la verdad. Ethan sonrió. No soy tan fácil de matar. Ella bajó la mirada. Anoche casi lo consiguen. Él tomó su mano, pero no lo hicieron. Anay sintió un estremecimiento. No sabía si era miedo o algo más profundo. Tomaron a Sadou y cabalgaron hacia la garganta del cañón. La entrada estaba oculta detrás de un muro natural de rocas cubiertas de musgo. Allí, en la oscuridad fría de la cueva, Anay encendió una antorcha. El sonido del agua goteaba desde el techo. Un olor a tierra húmeda llenaba el aire. Aquí, dijo ella, avanzando hacia un hueco en la pared. Aquí están. Sacó un paquete envuelto en piel de ciervo. Lo abrió con cuidado. Había documentos firmados, mapes, planos y una lista de nombres de funcionarios corruptos que habían participado en las masacres. Ethan tomó un papel y lo leyó con el ceño fruncido. Esto es suficiente para hundir a Harper por décadas. Mi padre dio su vida para protegerlos, dijo ella, con voz temblorosa. Y ahora, tú también estás arriesgando la tuya. Ethan guardó los documentos en su chaqueta. Entonces no podemos fallar. Pero antes de que pudieran salir, un eco retumbó desde afuera. Voces, pasos, armas cargándose. Registren todo el cañón. Gritó una voz conocida. No pueden haber ido lejos. Ethan y Anay se miraron, paralizados. Era Harper. Y esta vez no venía con un puñado de hombres. Venía con un escuadrón completo. Cuando salieron de la cueva, el sol comenzaba a ocultarse detrás de los picos del cañón, bañando todo en luz dorada. Ethan montó rápidamente a Sadou y ayudó a Anay a subir.
Pero no habían avanzado ni 100 metros cuando una fila de soldados apareció frente a ellos, bloqueando el camino. Y detrás, sobre un caballo negro como la noche, estaba Harper. Sonrió. ¡Qué sorpresa, señor Miller! ¡Y qué decepción! Con su reputación, pensé que sería más difícil atraparlo. Eason apretó los dientes. Su reputación, comisionado, es más sucia que este cañón. Harper sonrió aún más. Entrégueme a la mujer, y tal vez pueda olvidar que usted interfirió. Anai apretó la mano de Eason. No lo hagas, susurró. Eason escupió en el suelo. Vi al infierno. Harper bajó la mirada, fingiendo lástima. Entonces, señor Miller, muera con ella. Levantó la mano. Disparen. Pero antes de que las balas volaran, Eason gritó. Tengo pruebas. Pruebas de su corrupción. Si morimos aquí, sus pecados saldrán a la luz. Harper se congeló. Su sonrisa desapareció. Sus ojos se endurecieron. Su mandíbula tembló. Mientes, dijo con la voz más fría que Anai había escuchado jamás. Eason sacó un documento y lo levantó. Reconoce esta firma, ¿no? La suya. Los soldados murmuraron entre sí. Harper sintió que la situación se le escapaba. Cierren la boca. Rugió, fuera de sí. Pero una vez que la duda nace en un ejército, no puede matarse con gritos. Eason aprovechó ese instante. Shadow, vamos. El caballo saltó hacia una pared lateral del cañón, donde un sendero estrecho ascendía. Las balas comenzaron a estallar alrededor. Piedra, polvo, Ico. Eason sujetó a Anai con fuerza. Harper gritó. Síganlos, quiero sus cabezas. La persecución final comenzó. Subieron el sendero estrecho, esquivando balas y rocas. Eason estaba pálido por la herida. Anai lo sostenía. Ethan, te estás desangrando. No importa. Sigue mirando adelante. Pero, mírame, dijo él, jadeando. Si caemos, morimos. Si nos detenemos, morimos. Así que no mires atrás. Ella asintió, pero aún así miró atrás y vio a Harper subir entre sus hombres, furioso, transformado en algo casi inhumano. Eason apretó las piernas contra Shadow. Cuando llegaron a lo alto, vieron el precipicio. Ni un puente, ni un camino, solo vacío. Anai sintió que su corazón se rompió. Eason, no hay salida. Él observó la distancia, el viento, la caída, el otro extremo del cañón. Shadow resopló. Eason, susurró ella, temblando. No, él la miró fijamente. ¿Confías en mí? Ella no dudó. Con mi vida, él respiró hondo. Entonces agárrate fuerte. Harper apareció detrás, apuntando con su arma. Miller, baja del caballo o los aplasto. Eason gritó. Agarrate, Anai. Y Shadow corrió hacia el vacío. El mundo entero se detuvo. El viento les arrancó el aliento. El precipicio se abrió debajo. El caballo saltó. Anai cerró los ojos. Eason apretó los dientes. El universo contuvo la respiración. Y entonces, Shadow cayó en el otro lado. Rodo golpeó, pero se mantuvo en pie. Eason y Anai cayeron al suelo, vivos. Harper llegó al borde. Miró la distancia. Miró el salto imposible. No podía cruzar. Eason se levantó, con la chaqueta ensangrentada, y alzó los documentos. El territorio conocerá su verdad. Gritó, y su imperio caerá. Harper gritó con rabia, impotente. Miller, no acaba aquí. Eason sonrió. ¿Para usted? Sí. Anai tomó su mano, y por primera vez en meses, él sintió paz. Semanas después, el comisionado Harper fue destituido, arrestado y juzgado. Las pruebas entregadas por Eason y Anai sacudieron el territorio como un terremoto. Los soldados declararon. Los documentos hablaron. La verdad ganó. Las tierras comanches fueron reconocidas legalmente. Las familias desplazadas pudieron volver. Y Anai dejó de ser una fugitiva. Un día, ella se acercó al porche del rancho de Eason. Él estaba arreglando una rueda. La vio. Sonrió. Anai, dijo con voz suave. ¿Te ves feliz? Lo estoy, respondió ella. Gracias a ti. Eason negó. Gracias a tu valentía. Él respiró hondo. Eason, ¿recuerdas lo que dije aquella noche? Aquello de que sería tu esposa si me salvabas. Él levantó la cabeza, sorprendido. Anai,
No tienes que. Pero ella se acercó, tomó su mano y apoyó su frente en la de él. No es un pago, susurró. Es una elección. Ethan sintió su corazón latir con fuerza. Entonces, murmuró, también es mi elección. Y la besó. Lento, suave, verdadero. Sador relinchó detrás, como bendiciendo la escena. El sol brilló en el cielo azul. Y la historia de un ranchero roto y una joven comanche perseguida se convirtió en una leyenda de justicia, amor y libertad.